¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo Hola andas? Juan. Buenas Muy tardes. bien. Sí, no sé, puedo encargar media docena, sí, también, Pero sí, por- cómo no. para cambiar uno todos los Yo días. estaría. Viste que ahora ha salido la moda de los barbijos. Hay a lunares, hay con flores, hay con tu nombre, con el equipo de fútbol que te gusta, con dibujos. Qué bárbaro, ¿no? Cómo enseguida sacan provecho de la situación. Sí, lo importante es usarlo, que eso es lo importante y no Eso olvidarnos es de lo eso. más importante y que sirva, que no sea Sí, muy bonito, pero que no te cubra nada. exacto, exacto. Bueno, Juan, un tema que realmente ocupa a los dueños de perros y no sé, de gatos no sé si tanto, pero que es muy difícil de erradicar, como son los parásitos. Sí, los parásitos que no se toman cuarentena y que siguen jorobando, que obviamente hacen su trabajo, como por definición el parásito es alguien que vive de otro, ¿no es cierto? De lo que hace el otro. Claro. Entonces ellos están muy felices y contentos mientras el perro o el gato trata de sobrevivir. Ellos están en algún lado o chupando sangre o comiendo o haciendo algo que afecta pobre al perro o al animal, ¿no? Y a ver, yo no quiero asustarnos más de lo que estamos asustados con el coronavirus, pero realmente hay muchos parásitos que pueden afectar al perro y al gato. Y por suerte, para relajarnos un poco y no asustarnos tanto, la verdad que vivimos una zona bastante privilegiada, y ahora lo vamos a charlar, que dentro de todo la mayoría de los parásitos que son muy comunes en nuestra zona, inclusive en Buenos Aires, acá nomás, digamos, acá no están presentes. Así que dentro de todo lo malo de que lo que hacen los parásitos, acá en la zona, por una cuestión climática fundamentalmente, estamos bastante beneficiados. Obviamente hay varios parásitos que pueden afectar a nuestro perro, a nuestro gato, pero dentro de todo no estamos tan mal parados. Uh-huh. Eh, ¿Cuáles son las distintas variedades, digamos, de parásitos? Porque claro, sabemos que, por ejemplo, los cachorritos cuando nacen ya vienen con parásitos que le ha transmitido su mamá. exacto. El ascaris, que es uno de los comunes, cuando hablamos de parásitos intestinales, del intestino, el más conocido es el ascaris, que es el que vos mencionás, que es el que suelen tener los cachorritos, y como bien decís también, esas larvas están enquistadas en las mamas de la madre. Entonces ya el cachorro cuando mama, desde el primer día ya recibe larvas que van a ir creciendo en el intestino, y por eso un cachorro es importante desparasitarlo entre los 15 y 20 días de edad, para rápidamente tratar de matar esas larvas antes de que se hagan adultos y realmente le afecten la salud del cachorro. Un cachorro chiquito con una parasitosis importante puede obviamente hasta morirse, o puede producirle un desequilibrio de sus defensas que lleven a enfermarlo de una virosis, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante estar atentos a eso, desparasitar obviamente la mamá, pero también saber que los cachorritos hay que desparasitarlos bien chiquititos. Ese es el ascaris, es tal vez el gusano redondo más común, más conocido dentro de los gusanos intestinales, el que solemos ver que parece un tallarín, digamos, ¿no? Dentro de los Sí. intestinales, de los redondos, también hay otros. Hay uno que es bastante malo, que se llama ancilostoma, que por suerte, como te decía, casi no se ve en esta zona porque es de las zonas húmedas. Es muy común en la Mesopotamia argentina y también hay en Buenos Aires. Y mira, si vos ves una foto al microscopio del ancilostoma, que macroscópicamente es un parásito de 1 centímetro, más o menos cuesta verlo, parece un monstruo sacado de la mejor película. Yo creo que muchas películas se han inspirado en el ancilostoma, porque tiene como 3 ganchos tremendos así, que se prenden a la mucosa intestinal, chupan sangre en el intestino de los cachorros fundamentalmente, y los pueden matar por anemia o producen hemorragias intestinales severas. Uh-huh. Hay otro que se llama trichuris, que también es un parásito que ese se da un poquito más acá en la zona, más en perros adultos, y también puede ser un parásito bastante difícil de erradicar y bastante malo, que básicamente todos estos parásitos intestinales, los síntomas fundamentales en el perro adulto suelen ser diarreas, vómitos, perros que no engordan, se les hincha mucho la panza porque forman gas, tienen el pelo feo, comen pero no está lindo el perro, puede estar débil, puede estar un poco anémico. Y después tenemos dentro de los intestinales los parásitos chatos, que son las tenias. Obviamente en la zona tenemos como célebre al Echinococcus granuloso, que es el que produce la hidatidosis, que
por suerte ya quedó más casi en la historia que lo que realmente hoy hay, porque tengamos en cuenta que sí, en las zonas rurales, para el perro contagiarse de Echinococcus granulosus, tiene que comer vísceras crudas de un animal recién carneado que tenga quistes hidatídicos. Y bueno, en la ciudad obviamente eso no pasa. Entonces sí, sigue dando en las zonas rurales, pero ya mucho menos, porque la gente también sabe que no tiene que darle las vísceras crudas al perro, y el Echinococcus granulosus se evita bastante. El otro parásito chato del intestino es el Dipilidium caninum, que se contagia cuando el perro se come una pulga, porque la larva está en la pulga, y el perro al rascarse se come una pulga y ahí le crece esa tenia, que, como te decía en la introducción, como vivimos en una zona medio especial, que acá prácticamente no hay pulgas, entonces este parásito también es bastante raro. Si vamos a Buenos Aires, está plagado de pulgas, también está lleno de Dipilidium caninum, de esa tenia. Entonces, por eso, haciendo algunas diferencias principalmente con Buenos Aires, estamos bastante mejor, digamos, ¿no? Así es. Juan, ¿y por qué hay algunos perros, por ejemplo, que son tan resistentes los parásitos, y por más que uno lo desparasite con frecuencia, se repite? Y no solamente los eliminan por materia eficaz, sino también por boca. Sí, vos particularmente estás hablando de Kikino, que es tu perrito que nos está dando bastante trabajo. Pero bueno, son distintos factores. Primero, los parásitos pueden hacer resistencia a los antiparasitarios. Así como una bacteria puede hacerse resistente a un antibiótico, también los parásitos pueden hacerse resistentes a un antiparasitario. Por eso hay que ir cambiando de variedad de drogas, digamos, ¿no? Vienen distintas combinaciones, lo mejor es ir cambiando. Y lo otro es que a veces también puede ser o el ambiente mismo, ya sea la casa, o el lugar donde pasea el perro, las plazas, las veredas suelen estar contaminados, o si son perros que salen con paseadores y que van a lugares donde hay hacinamientos de perros, ahí el contacto puede ser mucho más común. Entonces, en realidad, bueno, con el análisis de materia fecal uno puede diferenciar bien qué tipo de parásitos tenemos y apuntar un poco más fino a un antiparasitario que sea específico para ese parásito y tratar de eliminarlos por ese lado. Sí, pero en realidad en los perros adultos no debería ser tan complicado como en el tuyo, pero suele pasar que, porque en general el perro adulto tiene defensas y los tienen como cortitos los parásitos, digamos, ¿no? Los parásitos afectan mucho más a los cachorros y a los perros viejos, Pero bueno, Kikino es especial, ahora, así que... ¿hay animales más propensos que otros a los parásitos o son casos aislados? Sí, puede ser más propenso fundamentalmente por ahí, por el hábito. Hay perros que son de comer más pastos, de olfatear más, de comer tierra, y también su sistema inmune, ¿no? Hay perros que por ahí tienen un sistema inmune un poco más lábil y hace que los parásitos se reproduzcan más fácil en su intestino que otros perros que, como te decía, lo pueden tener como más a raya y que no se reproduzcan tanto. Entonces puede haber ahí una susceptibilidad individual. Sí. Ahora, ¿cómo hacer para prevenirlos, no? Sí, en realidad, a ver, la prevención básica es difícil porque si yo te digo, no lleves al perro a la plaza, no lleves al perro a la vereda, no lleves al perro, bueno, pobre perro, porque obviamente el perro al salir pisa materia fecal de otros perros, olfatea, come pasto, se va a contagiar. Hay algunas cosas, por ejemplo, tratar de no dar carne cruda, si bien son pocos los parásitos que se pueden contagiar por la carne cruda, pero bueno, es preferible, aunque sea vuelta y vuelta, para tratar de eliminar larvas en la carne, que el perro no basuree, que el perro no esté en lugares hacinados con otros perros, eso como manejo, y después lo mejor es la desparasitación periódica. Tengamos en cuenta eso que te iba a preguntar, ¿con qué frecuencia hay que desparasitarlos? Las drogas hoy son muy seguras, no producen síntomas secundarios, los toleran muy bien. Y la frecuencia, a ver, ¿viste cuando cada maestrito con su librito? Bueno, acá yo diría cada perrito con su librito, porque va a depender mucho de esto de lo que yo te decía. Si es un perro que sale con paseador y que va todos los días con 20 perros a las bardas, y que encima en la casa hay chicos que tienen mucho contacto con él, ese perro hay que desparasitarlo seguido, por lo menos cada 2 meses o cada 3 meses.
Si es un perro que está dentro, vayamos al otro extremo, que no sale nunca, que come alimento balanceado y vive con 2 viejitos y que de ahí no se mueve, con una vez al año realmente alcanza. Es suficiente. Entonces es bastante variable, eso hay que hablarlo con el veterinario y según los hábitos del perro, según si hay chicos, tengamos en cuenta que la mayoría de los parásitos no se contagian a las personas o no, por lo menos no son fácil de contagiar a las personas, pero siempre los más vulnerables son los chicos, por una cuestión de hábito, que se chupan los dedos, que muerden, besan al perro, que lo tienen a upa y todo. Están en contacto con los animales, los besan, le besan la boca, en fin, exactamente. No se lava. Exactamente, entonces ahí cuando hay chicos, bueno, estar más encima, desparasitar más seguido, mantener al perro limpio y bueno, y enseñarle algunos hábitos de higiene básicos al nene como para que después de jugar se lave las manos, antes de comer se lave las manos y todas estas cosas que ahora estamos inculcando más todavía, pero que nunca están de más. Sí, sí. Juan, ¿hay alguna época, alguna estación que sea donde pueda llegar a haber mayor parasitosis? La verdad que no, la verdad que parásitos hay todo el año, los únicos que pueden aparecer, porque dentro de todos los parásitos que estamos hablando, si bien hablamos de los intestinales, nos faltaban, por ejemplo, hay un parásito del corazón, que del corazón, sí, hay una filaria se llama, que es un parásito que un mosquito lo inyecta en la sangre y ese parásito crece en los vasos sanguíneos, hasta 30 centímetros puede crecer y puede ser un taponamiento cardíaco y matar a un perro. En el año 2000 no existía en Buenos Aires, en el 2015 el 17% de los perros de Buenos Aires tenían ese parásito, o sea que con el cambio climático, yo siempre digo y estoy atento, no lo descartamos que algún día también llegue acá, mosquito y la filaria, que es ese parásito. Hay otro parásito que es del riñón, que es como una lombriz solitaria de que crece adentro del riñón, tampoco se da acá, por eso digo que somos bastante privilegiados, porque se contagia comiendo un pescado de la zona del Río de la Plata y el Paraná, que puede tener esa larva y ahí se contagia el perro comiendo pescado. Y después y ahí iba lo que vos me preguntaste, los hemoparásitos, que son los que te contagian principalmente por la garrapata. Hablamos alguna vez de la Ehrlichia y algunas ricketsias, que son parásitos obviamente microscópicos, que parasitan los glóbulos rojos y que son inyectados, entre comillas, por la garrapata. Entonces, eso sí aparecen más, obviamente en la época que aparece más la garrapata, que suele ser cuando empieza el calor, ¿no? Septiembre, octubre y de ahí en adelante. Entonces, ahí sí hay que estar atento de esta conjunción de endoparásitos con ectoparásitos. Los ectoparásitos, que ya hemos hablado y podemos hablar otro día, son los que están afuera, la garrapata, la pulga, el piojo, las sarnas. Pero bueno, dentro de los endoparásitos, los más estacionales por ahí son los hemoparásitos, que son estos que se contagian a través por aumento del vector, que sería la garrapata, ¿no? Bien, Juan, bueno, vamos a seguir luchando contra los parásitos, que los hay de todos los órdenes y en todos los géneros. Sí, cualquier y nosotros coincidencia con la realidad. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Claro que sí. Cuando hablamos de parásitos. Vamos a recordar tu teléfono, Juan. Es el 155 81 22 92. Buenísimo. Bueno, nos despedimos hasta la semana próxima. Hasta la semana que viene. Feliz Día del Padre. Bueno, gracias. Gracias, igualmente, Nico. Bueno. Nos ya vemos, te va a llegar entonces un regalito de Dolores Barreiro. Bueno, dale. Sí, es el de 13.000 mejor, ¿viste? Porque por ahí lo revendo un poco más barato. Lo paga Tamborindegui. Bueno, mira que bueno. Me fundo. Un abrazo, Juancito. Nos vemos, un abrazo. Chau. Chao, Juan. Hasta la semana que viene.